Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a don Ricardo Ayala Kreutz. Yo siempre lo he tenido como un experto en cuestiones viales. Él vivió en Alemania y conoce mucho de la red vial y el desarrollo vial de Alemania, que es un ejemplo para el mundo. Pero últimamente hemos estado hablando de un tema que yo consideré trascendental. Así que les voy a pedir permiso de introducir ese tema, aunque después toquemos el tema vial. El tema que don Ricardo está abordando es el tema del crecimiento poblacional y el efecto que eso hace en la crisis económica y política que tenemos. Don Ricardo. Gracias, Alfredo, en primer lugar por la invitación. Que tenga usted un buen día, los camarógrafos, la gente que nos ve al otro lado de la pantalla. Mire, El Salvador desde hace tiempo se ha distinguido por una alta tasa de natalidad y no ha disminuido. Lo que se ha alterado son los datos oficiales para ocultar un problema, lo cual no tiene ninguna lógica ni conviene hacerlo. Históricamente El Salvador crecía a tasas mayores de 3% anual. Hoy ha disminuido un poco, yo diría que está a 2.7, pero eso significa que en 25 años tenemos el doble de población. Y no hay ninguna duda que la población es un problema para El Salvador. El solo hecho de que 1 de cada 3 salvadoreños viva afuera ya es un índice para preocuparse. Pero no hacemos nada. Hay una conspiración de silencio, sobre todo del sector gubernamental, para ocultar la realidad. Y eso no hace bien. El problema de población a nivel nacional es grave, pero a nivel del área metropolitana de San Salvador es mucho más grave porque la migración interna que viene a vivir al área metropolitana, donde hay más oportunidades de trabajo que en la periferia, hace crecer la población del área metropolitana en porcentajes entre 6 y 6.5% anual. Eso equivale a duplicar la población cada 11 años. O sea que la población del área metropolitana cada 11 años tiene el doble. Yo diría que ha llegado ya a un término de saturación. Tenemos zonas donde hay 50,000 personas por kilómetro cuadrado. Ocurre en la colonia Altavista de Soyapango. Al contrario de Santa Elena, en Antiguo Cuscatlán, que solo son 6,000 personas por kilómetro cuadrado. Eso hace una gran diferencia. Y lo peor es que los recursos del Salvador, todo, desde el aire hasta el agua, los empleos, la vivienda, la circulación vial, etcétera, ya están escaseando unos y los otros saturándose. Y lo más grave es que no se hace nada. Con un grupo de amigos hemos empezado a publicar un pequeño boletín que se llama Flanco Demográfico, que lo mandamos vía electrónica para ir creando conciencia en las personas de que realmente tenemos un problema. Y lo más grave es que la gente joven, los adolescentes, no solo están teniendo una gran actividad sexual, sino una prolificidad alta, porque no toman ninguna medida precautoria. Y sobre esto quiero contarle una anécdota. Hace unos años, con ayuda de organismos internacionales, se editó un folleto de más o menos 80 o 100 páginas, que era del adolescente para el adolescente, donde se contaba cómo es el ciclo reproductivo, en qué momento ocurre la fecundación, etcétera. Ilustrar a la gente joven sobre eso. Y curiosamente,
sectores religiosos muy conservadores se opusieron a eso, tenían alguna fuerza y el libro fue decomisado, debe estar encerrado en algún rincón de un ministerio y no se divulgó. O sea, en pleno siglo XX, creo que eso ocurría en el siglo pasado o en inicio de este, quizás en el inicio de este. La Inquisición todavía estaba operando. Así de grave es el problema. Y lo peor es que se niega que el problema existe. Cuando usted no niega un problema, no tiene ninguna capacidad de resolverlo. Ahora, para mí lo más grave, y es precisamente en la gente joven, lo más grave es extrapolar el crecimiento económico versus el crecimiento poblacional. Con las tasas que usted está mencionando y la tasa de crecimiento económico menor al 2%, el problema se está agravando. O sea, cifras que se manejan de que aquí la fuerza laboral, entran 60,000 muchachos y muchachas a la fuerza laboral y solo se crean 3,000, 4,000 empleos. Eso tiene repercusiones en la criminalidad, en la emigración y en la frustración que creo con toda razón la gente joven tiene. Claro, el problema tiene varias connotaciones. Usted ha citado lo económico. Se dice y se discute que crecemos al 2.4% anual en el PIB, pero la población crece más que eso. O sea, cada año vamos siendo No, pero el pobres. PIB crece, desde estos últimos años ha sido menor al 2%. Claro, sí. Al 2%. Bueno, si se ha manipulado la cifra de del Banco población, Central, que es bien objetiva, ¿cómo no se habrá intentado manipular la cifra del PIB, que es subjetiva? No, y fíjese que eso es particularmente grave y creo que es de denunciarlo. El Banco Central de Reserva hace 2 años anunció que había que revisar el sistema de cálculo para el PIB. Se tardaron 2 años en hacerlo. Sí. Y ahora que salen con las nuevas cifras, para darle un ejemplo, la carga fiscal pasó del 14% al 18%, que es exagerado. Sí, correcto. Yo creo que un país que manipula sus estadísticas no tiene más futuro que problemas y crisis y etcétera. Si no se es sincero con sus propios datos, ¿qué esperamos del futuro? Y lo más grave es que cuando miente el gobierno, enseña a mentir a la sociedad. Y somos una sociedad mentirosa, muy mentirosa. He vivido yo en otros entornos donde los niños aceptan su culpa, su responsabilidad, porque se sienten mal si no lo hacen. Aquí ocurre, desgraciadamente, todo lo contrario. Y esa es una pena porque los salvadoreños tenemos algunas características positivas, pero también tenemos algunas muy negativas que nos bloquea el desarrollo social. Y cuando el desarrollo social se ve limitado, consecuentemente el desarrollo económico le ocurre lo mismo. Fíjese que vamos a las soluciones, Ricardo. Yo estoy en contra del aborto, yo socialmente soy conservador. Ahora, de eso a quedarnos con los brazos cruzados ante este crecimiento poblacional desmedido, si lo vemos versus el crecimiento económico, es evidente que el que no es suicida tiene que hacer algo. Claro. O sea, y yo estoy a favor de la prevención del embarazo. O sea, tal vez esto le pueda parecer herejía a algunas personas, pero si no recurrimos a eso, si no recurrimos a la planificación familiar excluyendo el aborto y las píldoras abortivas, creo que es una necesidad para implementar. Mire, yo también soy opuesto al aborto en el sentido de usarlo como método de planificación familiar.
eso yo no lo acepto. Pero sí creo que una madre que corre riesgo de morir, un feto que incluso está muerto ya, el aborto debería ser legalizado bajo ciertas normas, volver a lo que había antes. Pero desgraciadamente los prejuicios religiosos pesan mucho en los políticos que no tienen el valor de afrontar una situación lógica. Yo espero que con el Papa moderno que ha llegado a la Iglesia Católica, a quien tuve oportunidad de conocer en Argentina allá por el año 86, que me parece un hombre de avanzada, un jesuita progresista, que ya es bastante decir, va a ir cambiando esos valores tan conservadores de la Iglesia. Bueno, yo no soy muy amigo de este Papa. Para mí que se pasa de progresista a populista. Bueno, y eso es peligroso. Y eso es peligroso porque la verdad es que con las políticas que a veces impulsa la Iglesia Católica, especialmente aquella opción preferencial por los pobres, se traduce en que le gustan tanto los pobres que quieren aumentarlos. O sea, en el lugar de poner políticas de productividad, de competitividad, de desarrollo humano, hacen políticas para mí que de progresistas es de los que menos tienen. Bueno, yo tengo otra versión sobre eso. Yo creo que a la gente no se le debe regalar nada, pero se le debe ayudar a que se supere. Y yo he tenido cerca personas que vienen de no tener para comer, pues a mí me pasó algo parecido. Y con una pequeña ayuda, un pequeño incentivo, ellos logran salir y superarse, que a mí me hace sentir muy bien, porque en un país de pobres, ningún rico va a estar tranquilo. No puede progresar una sociedad en un entorno donde los pobres son lo que más abunda y lo que más aumenta. Yo creo que debemos reflexionar mucho sobre eso. No está dicha la última palabra. No está dicha la última palabra, pero tampoco se trata de reinventar la pólvora. No es destruyendo al rico que se va a ayudar al pobre. No es destruyendo la productividad que se va a sacar a una sociedad de la pobreza. No es limitando las posibilidades de inversión que se van a generar fuentes de empleo. Y hay políticas tan miopes y tan estúpidas, porque perdón la palabra, como lo del salario mínimo, que suena muy bonito aumentarle el salario, pero cuando usted va a sectores específicos que no aguantan un aumento al salario mínimo tan brutal, lo que genera es desempleo, lo que genera es más pobreza. Ahora, el problema del salario tiene una connotación mucho más profunda. Cuando yo era un niño, lo típico era que en la familia el hombre trabajaba y la madre atendía, cuidaba, educaba y formaba a sus hijos. Ahora necesitan 2 empleos. Hoy eso ya no ocurre. No solo 2 empleos, padre y madre, cuando la familia esté integrada por ambos. Necesita que los hijos mayores ya de 8 o 10 años vayan a la esquina a hacer maromas y todo para conseguir algunos centavos. Y eso repercute en los índices de violencia que tenemos. Sí, pero digamos eso es quizás en los elementos más críticos de la sociedad, que yo estoy de acuerdo con usted, merecen toda la ayuda. Ahora, yo me estoy refiriendo a la generación de empleo. O sea, porque no hay mejor ayuda para un pobre que tener un empleo. Claro, sí. Y no hay mejor ayuda para un pobre educándolo que sea más productivo. Claro. Porque es a través de la productividad que se van a generar mejores empleos. Sí. Y eso es lo que los populistas ignoran o quieren ignorar, ¿verdad? Sí. Y es lo que a mí me molesta de este Papa y de todo el séquito que lo acompaña, ¿verdad? Pero bueno, es tema de otro programa. No, solo déjeme contarle algo. Oí alguna vez una frase que me quedó grabada en el subconsciente. Decía, cuando el patrono hace como que paga, el trabajador hace que como trabaja. que trabaja. Sí. Entonces salimos afectados todos. Yo estoy de acuerdo que hay que generar fuentes de empleo.
y la gente que las puede crear es la que tiene el dinero. Si ellos se proyectan con alguna visión social, estarán convencidos de que hay que fomentar el trabajo, porque nadie puede desarrollarse si no es empleándose, porque para ser independiente cuesta mucho. Ahora, mire, como dice el dicho, ¿verdad? Hay que aprender de los ejemplos de éxito. Nuestra querida Alemania. En nuestra querida Alemania no existía el salario mínimo. Así es. Y en una sociedad de pleno empleo. Allí los salarios aumentan por la necesidad de los empleadores de tener empleados. Y aquí han habido ejemplos. En el café, que es la industria que yo conozco, llega un momento durante la cosecha que si el caficultor no paga mejores salarios, no corta la cosecha. Entonces, eso a mí me gustaría trasladarlo a la industria, a donde se compita por los trabajadores. Claro. Pero para competir por los trabajadores, usted necesita más empleo. Allí influye el crecimiento poblacional. Exactamente. Porque cuando crece la población, decrece el interés por mejorar. Exactamente. Ricardo, en el próximo segmento hablemos de la inversión pública, que es una de las grandes deudas que la partidocracia tiene con la sociedad. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Ricardo, para salir del maíz picado, como dicen, veamos primero lo que es salud y educación. Es una vergüenza que un gobierno tan despilfarrador, que contrata 40,000 correligionarios para alimentarlos a ellos y al partido, que supuestamente el presidente es un profesor, supuestamente. Nunca en la historia la salud y la educación han estado peor que con este gobierno. Mire, todos los gobiernos han fallado porque tienen objetivos diferentes. No, y es histórico. Muy alejado del interés de ayudar a la población. Pero déjeme citarle un ejemplo que a mí me ha impresionado cuando lo conocí. Costa Rica gasta un poquito más del 8% de su presupuesto en educación y solo gasta el 3% en seguridad. En El Salvador es al revés. Gastamos menos del 3% en educación y la seguridad demanda 8%. Eso tiene una connotación todavía más profunda, porque mientras en Costa Rica educamos a la población para que sea más inteligente, viva mejor, etc., en El Salvador llenamos las cárceles, no alcanzan las cárceles en el país. Cada vez estamos construyendo nuevas cárceles y esa no es ninguna solución. Sobre todo que las cárceles son universidades del delito. Ahí la gente aprende a hacer cosas que no sabía cómo eran. Y en la salud yo creo que tenemos muchas falencias históricas, no es de este gobierno. Este gobierno está cometiendo errores muy serios, pero le quiero citar el error de las estadísticas. Cuando el Ministerio de Salud informa a la OPS la población y los diversos estratos por edad, OPS le pasa una programación de atención en los hospitales. Pero no es lo mismo un hospital para atender una población X que para atender una población con 50% más. Y entonces los hospitales están saturados. A mí me da mucha pena y vergüenza que en el Seguro Social, que no es ningún servicio gratuito, sino que es pagado y cobrado por anticipado, a una persona que tiene un cáncer le dan una consulta para 8 o 9 meses después. Eso es un irrespeto a los derechos humanos más elementales.
Y luego la gente que va a consulta de los hospitales necesita que le den la medicina, le dan la receta para la medicina. Y con lo caros que hoy son los medicamentos, a pesar que han tenido algunas rebajas, la gente no tiene opciones. Y somos un pueblo enfermizo. Mire, eso de importar el diésel con un porcentaje de azufre tan alto, déjeme dar algunas cifras para despertar para conciencia. beneficiar a una empresa, ¿verdad? Exacto. Entonces, en Europa, la tolerancia al azufre en el diésel es de 12 partes por millón. En Estados Unidos es de 30. Y aquí andamos por 5,000. Y alguien que sabe de eso, porque es muy difícil evaluar el azufre, contenido de azufre en el diésel, me ha dicho que hay diésel importado entre 12 y 13,000 partículas por millón, lo cual es un atentado. Nos llenan los hospitales. Usted pasa por el centro de San Salvador y todos los vendedores ambulantes son gente joven menor de 30 años. Siempre me he preguntado yo eso, porque los viejos que pasan ahí vendiendo se están muriendo por daño en los pulmones, en los riñones, etcétera, etcétera, etcétera. Han hecho algunos estudios sobre eso de la enfermedad renal crónica, algunos médicos e investigadores salvadoreños. El gobierno lo ha ignorado completamente. ¿Cómo es posible que haya un porcentaje tan alto? Se debe al agua, se debe a los tóxicos, se debe al trabajo excesivo bajo el sol, como los que cortan cañas, que no tienen agua. El no tomar suficiente agua. Ese es un daño y ahí estamos expuestos todos. Entonces, un pueblo enfermo tiene que gastar mucho en curarse. Y segundo, es poco productivo. Yo he tenido trabajadores muy buenos, pero por alcoholismo, por genética, yo no sé, son enfermizos. Su rendimiento es bien bajo, sus ingresos se ven sacrificados. No, y si eso a usted le aumenta la crisis estructural que impide que la economía sea verdaderamente productiva y competitiva, o sea, es la receta para el desastre. Así o sea, es. Y yo creo que usted muy bien apunta nuestra crisis social, pero ¿cómo romper ese círculo vicioso? Y para mí la clave de romper el círculo vicioso tiene varios componentes. O sea, el primer componente ya lo discutimos, ¿verdad? Solucionar el problema del crecimiento poblacional desmedido. Segundo, el establecer las prioridades en orden. O sea, ¿cuál es la prioridad del gobierno? Tercero, ser inteligente y capaz en el aspecto regulatorio. Cómo fomentar la producción en el lugar de arrestar la producción. Y cuarto, hacer las apuestas correctas, apostar a sectores, apostar a nichos, haciendo proyecciones de mercados. Todo eso yo honestamente no lo estoy viendo. Mire, desde hace muchos gobiernos se eliminó el Ministerio de Planificación por aquello de la libertad del mercado y todo eso, pero yo creo que ese ha sido un error que nos está costando muy caro. Si usted tiene una empresa, por pequeña que sea, yo soy un pequeño empresario y tengo que planificar qué es lo que voy a hacer, porque de lo contrario estoy dando palos de ciego. Manejar un país todavía es mucho más complejo. Tiene que tener un organismo que planifique, que dejó de existir hace mucho tiempo. Y a mí me da vergüenza de la cara cuando veo obras como el puerto de la Unión abandonado, un puerto hecho para barcos grandes que no pueden entrar porque no hay profundidad suficiente. No hubo planificación. La represa El Chaparral hace 8 años que está en construcción y nunca ha producido 1 kilovatio. El bulevar antes llamado Diego de Holguín debía haber costado. Se sigue llamando, Ricardo. Bueno, ya oficialmente por lo menos para mí. Oficialmente no. Debió haber costado no más de 18 millones de dólares, costó 99.5. Claro, ahí está la corrupción como un componente adicional. Y
a nivel de la Asamblea usted puede ver que los diputados cometen unos errores que uno se sorprende, se pregunta cómo es posible que una gente con alguna dosis de lógica apoye estas leyes. Pero la explicación es bien sencilla. Las fracciones o facciones de los partidos no tienen asesores. Los asesores los tienen los diputados. Pero la forma en que los tienen es no para asesorarse y aprender, sino para cobrar sueldos. Para cobrar sueldos. La familia, hemos visto un diputado que tenía a su esposa de asesora. A la mamá, a la hermana. Otra, al amigo sentimental, en fin, eso no debe ser así. Eso de plano que no debe ser así. Da mucha pena también los diputados comprando un seguro privado con los fondos nuestros, los contribuyentes. O sea, la gente aquí nuestra resiste hasta lo último, pero cuando llega a saturación, explota. Lo vimos con el conflicto armado. Los abusos de los gobiernos militares llevaron a una crisis social de la cual todavía no salimos. Y eso no nos permite crecer. Yo pretendo ser un hombre optimista, al menos realista, pero frente al futuro de El Salvador no puedo menos que verlo con una gran dosis de pesimismo. Ahora, eso en sí es un círculo vicioso, porque el pesimismo incide en las decisiones empresariales, ¿verdad? La realidad, la triste realidad que tenemos incide en las decisiones empresariales. Claro. Y la mala planificación, que por eso es que le tengo yo un poquito de miedito a la planificación gubernamental, porque, vaya, si bien es cierto, es mejor que la garduña que tuvimos después, pero también se cometen errores. Claro, por supuesto. Pero el hecho es que debemos ver a 25 años plazo, por lo menos, y eso me trae al tema de la red vial, que usted muy bien conoce. Aquí lo hemos platicado personalmente. Aquí se planifica para resolver los problemas de ahorita, sí, y a veces los de ayer. Sí, sí. Pero lo que estamos haciendo es trasladando el problema para el futuro. Y con mayor intensidad, ya multiplicado. Mire, eso de la red vial y de la circulación vial en el área metropolitana de San Salvador tiene connotaciones económicas tremendas. Fíjese que importamos 350 millones de galones de combustible al año. De esa cantidad, por lo menos 125, yo he hecho un estudio muy cuidadoso al respecto, 125 millones de los 350 que importamos los consumimos desperdiciados solo en el área metropolitana de San Salvador. Eso significa centenares de millones de dólares, que no solo los perdemos en la economía porque son importaciones, sino que a la vez generamos un nivel de contaminación que es tremendamente peligroso. Yo he ido algunas veces al centro y me impacta ver a los niños con sus mucosidades negras. Eso significa que el hollín, el humo, está llegando a su sistema respiratorio. Y el Bloom está lleno de niños con afecciones respiratorias. No, y son niños que ya están limitados en su capacidad de aprender, porque un niño enfermo no aprende igual que un niño sano. Por supuesto. Y eso nos daría espacio para hablar de la desnutrición crónica que se vive en El Salvador. Comemos muy mal, a pesar que tenemos un alto porcentaje de obesos, pero los obesos son obesos no por comer bien, lo son también por comer mal. Es una pena. No, mire, mi papá, que se crió en Alemania, siempre me decía que las calles y las carreteras son, en un país, son como las venas y las arterias de un ser humano. Entonces, una persona que tiene las venas y las arterias atrofiadas no puede funcionar igual que alguien sano. Claro. Y eso lo estamos viendo reflejado en el desempeño vial, que es uno de los grandes arrestos
al crecimiento y desarrollo económico. Sí, y fíjese que estamos tratando de resolver efectos en cuanto al tránsito y de administrar el desorden. Yo tuve alguna reunión cuando llegó el ministro actual de Transporte, que lo conozco desde chico. Él es de Chalchuapa, yo de Santana, pero pasaba algún tiempo en Chalchuapa. Y le ofrecí mi colaboración para ayudarle. Dije, bajo 3 condiciones: no va a pagar nada, no aplica la orden superior y quiero ver fruto de mi trabajo, y él aceptó. Empecé yo a hacerle algunas sugerencias, pero después de 6, 8 meses que ninguna se implementó, yo me retiré, le avisé que ya no seguía en eso, ni las gracias me dio. Entonces hoy estamos haciendo prácticas que no son lógicas en el transporte. Tenemos que crear un organismo, yo lo he sugerido en artículos en los periódicos. Todos los países que les interesa resolver los problemas en beneficio de su sociedad tienen un organismo rector del tránsito y del transporte. Esa es una especialidad de la ingeniería. Usted oye aquí la gente que va a la televisión de parte del gobierno a hablar cuestiones de transporte, decir unas cosas que uno se tiene que tapar la cara de la vergüenza. No se soluciona nada. Yo hasta he llegado a pensar que los atascos viales son a propósito, ¿sabe? Porque esos atascos con los combustibles que se gastan generan al Estado alrededor de 70 millones de dólares de ingresos en impuestos. No hablo del fovial, hablo de impuestos en los otros aspectos. Usted puede ver errores ahí al sur del centro comercial Las Cascadas. La parada de buses está en una bahía. Una bahía es un apartijo ahí a la par del carril 1, ¿verdad? Entonces viene el viceministerio de Transporte y pinta la parada de buses con un rectángulo de líneas blancas en el carril de circulación, dejando eso da pena. La carretera de los Planes de Renderos tenía 3 vías, como toda ruta de montaña: 2 que subían, los vehículos lentos y los rápidos, y una que bajaba. Cuando se despintó, pintaron una sola línea amarilla al centro. Eso no puede ser ignorancia. La ignorancia también tiene un límite, ¿no? Sí, tal vez ignorancia acompañada de mala fe, tal vez, ¿verdad? No sé, da derecho a pensar mal. Bueno, en el próximo segmento, Ricardo, quiero que hablemos de proyectos específicos, porque yo me he decepcionado un poco del ministro de Obras Públicas, que yo lo consideré uno de los mejores ministros, pero últimamente me han decepcionado algunas de sus decisiones. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Ricardo, antes de entrarle al proyecto del Rancho Navarra, que tal vez visualmente y políticamente sea el más emblemático, sí me gustaría regresar un poco a ciertos proyectos que yo creo han tenido errores garrafales. Veamos el paso a desnivel debajo de la Masferrer. Allí se gastaron más de $200,000 en unos jeroglíficos. Que nadie ve. Que nadie ve y de nada sirven, claro, porque ni siquiera son fieles a lo cultural. Y se gastó una millonada, creo que $2.5 millones, en una pasarela tan sofisticada que nadie usa. Sí. Pero, sin embargo, yo escuché al ministro decir que el acceso a la Jerusalén no lo había podido hacer mejor porque no tenía el dinero para comprar los derechos de vía. Y son 2 casitas que se hubieran podido comprar de sobra con lo que se malgastó en los jeroglíficos y en la pasarela. Mire, ya que usted ha traído a cuenta
la obra que se hizo en el Redondel Masferrer, quisiera hacer una crítica pública y tal vez una sugerencia. Se hicieron los túneles de 2 carriles que, juntado con el carril agregado lateral que se incorpora, llegan a solo 2 carriles, en ambos sentidos. Sí. Es más crítico hacia el sur porque realmente llegan 4. Por el lateral van carros a la par. Entonces yo pensaba que una solución, después de haber gastado el dinero, va a ser reducir a un carril el paso bajo los 2 túneles, porque fluye mejor el tráfico con un carril libre que entra a otro carril libre que 3 carriles entrando a 2. Y lo de los derechos de vía de las casas, eso no resuelve nada, porque los carriles sobre la Jerusalén hacia el sur y hacia el norte también solo son 2. Correcto. En cambio, están llegando 4 carriles. Ese es un error. Yo le mandé un correo electrónico al señor director del Fovial, director ejecutivo del Fovial, que es un graduado con un doctorado en educación, manejando el Fovial. En cambio, un ingeniero civil dirige la educación. Eso es característica de los países desordenados, para decirlo menos. Le mandé un correo y le dije, mire, se están cometiendo algunos errores, ¿por qué no hacemos una sesión privada con sus técnicos para discutir, para que no se vuelvan a cometer? El correo llegó al consejo directivo, porque uno de los miembros es amigo mío y me contó, pero optaron mejor por el silencio. Y en el Rancho Navarra se están cometiendo los mismos errores. A mí me apena decirlo porque, no sé, me siento incómodo, pero hay que decirlo. Aquí hay muchos profesionales, ingenieros, expertos, incluso con maestrías y todo, en tránsito y transporte. Pero prefieren no decir nada por aquello de que alguna migaja de trabajo. No es políticamente correcto. No es política y económicamente correcto. Están haciendo una solución que no va a resolver más que el paso del eje, llamémosle este-oeste, los que vienen del aeropuerto y los que van al aeropuerto de la ciudad. Y eso con algunas dudas porque donde se empalma la calle que viene del aeropuerto con la 49 Avenida Sur, ahí se arma un lío y eso va a ser un obstáculo que va a llegar hasta más allá de la nueva obra. Lo mismo que pasa con la Masferrer, a topar al Cruzeiro, el que conocemos como Luceiro. la Plaza Uruguay. Sí, exacto. Y ahí hay un agravante más porque algunos cruzan a la izquierda. La residencia presidencial tiene un semáforo que no usa, nunca usa. Y ni el presidente vive ahí. Y los cruces a la izquierda bloquean eso. Mire, estamos haciendo el estacionamiento más largo que existe en El Salvador sobre la Jerusalén. Es un cuello de botella espantoso. Lástima, tenemos una vía fluida, pero de nada sirve porque llega a un tapón. Que en parte se podría resolver haciendo el periférico que ya está planificado. Hay muchas medidas que la hacer. Llantapacha, aquella, la famosa Llantapacha de la Diego de Holguín, que pasaría arriba del Campestre. Correcto. Eso aliviaría enormemente la congestión que se hace. Y eso se va a llegar a hacer, Alfredo, solo que va a costar muchos millones más porque los derechos de vía cada vez son más caros. Sí, pero de nuevo, aquí se compran derechos de vía para hoy. Sí, exacto. Cuando se deberían de comprar los derechos de vía para dentro de 25 años. Falta de planificación. Mire, hay otra cosa que es sencilla, pero simbólico de lo cínico y lo ineficiente y lo corrupto con que se obra. Ese adefesio que han hecho a la Concertación, esa obra de arte, entre comillas, una vieja chulona pintada de verde, que a mí me parece cínico porque lo llaman que es a la Concertación y le ponen Boulevard Monseñor Romero. Es como que si yo llamara a la Concertación y le pusiera Mayor Roberto Dabuizón. O sea, es un acto de cinismo. Pero vamos a la estupidez más grande. Yo estaba contento porque yo salgo por ahí para Occidente cuando estaban haciendo
una salida antes del Templo de los Mormones. ¿Cómo no? Yo dije, al fin se les ocurrió hacer un acceso a la autopista, o sea, para no tener que ir a dar la vuelta por Multiplaza y terminar de hacer más grande el congestionamiento. ¿Qué es lo que pasó? No era acceso para la autopista, era una calle peatonal que nadie va a usar, Sí, igual que nadie la circula. pasarela, para ir a ver el adefesio que han hecho más adelante. Entonces, digo yo, ¿cómo? Y ahí es donde yo le he ido perdiendo fe al ministro. ¿Cómo se pueden prestar para hacer cosas políticas en detrimento del correcto funcionamiento vial? Mire, el ministro, él es profesional en otras disciplinas. Yo lo respeto mucho porque ha puesto un poco de orden en el ministerio. Pero se arruinó cuando se hizo candidato presidencial, porque empezó a hacer obras políticas. Exacto, ese es el problema. Y los asesores no se atreven a hacerle ver lo que son las realidades. Sobre las autopistas de tránsito rápido no se deben hacer cosas que distraigan, porque expone al conductor a riesgos, ¿no? Especialmente cosas horribles, ¿verdad? Bueno, peor, ¿verdad? Si son feas las Porque obras. distraen y asustan. Sí, exacto. Entonces, los asesores del ministro, no sé yo quiénes son, no me interesa saberlo, pero su función, el resultado de su trabajo no está siendo muy feliz. Y yo no quiero que terminemos sin hablar un poco de los horarios escalonados que están tomando. Por favor. Yo tengo una opinión al respecto que no es muy favorable, pero la voy a razonar para quitarle la incidencia personal. Se está probando un cambio de horarios en la época que no es representativa del flujo vehicular, porque las escuelas internacionales, americana, alemana, británica, francesa, etcétera, hoy están en vacaciones. Entonces, eso saca de la circulación 6, 8 mil vehículos. O sea, no es el momento de hacer pruebas, por un lado. Por el otro, los trabajadores del Estado que entran a las 7:30 se movilizan para llegar a su trabajo entre las 6 y las 7 de la mañana. Y la crisis vial se da entre las 6:40 y las 8:10. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Meter en la hora crítica a los trabajadores del gobierno que han estado un poquito al margen. Eso daba un alivio. Y yo he insistido que en vez de horarios escalonados, hayan horarios flexibles. O sea, que la gente puede entrar entre un rango de tiempo de unas 2 horas, entre las 7 y las 9 a su trabajo, que cada uno busque su conveniencia. Eso nos daría un alivio tremendo. Si lográramos ampliar la hora crítica de circulación a 3 horas en vez de 1:30, tendríamos la mitad del problema. Y no es algo que yo me estoy inventando. Eso lo vi aplicar en la ciudad de Dresden, en Alemania, donde la primera vez que yo conocí la ciudad, mi hija vivía allí. El tránsito era caótico, pero dijeron que estaban estudiando una solución y la solución fue esa. Permitieron que la gente entrara, no todas las empresas lo pueden hacer, pero la mayoría sí lo puede hacer y el gobierno también. Entonces usted puede empezar su trabajo a las 7 y se va cuando cumple su tiempo contratado. O empieza más tarde. O empieza más tarde y se va. Y eso permite a los padres que pasan dejando a sus hijos, a su esposa, a los lugares de trabajo, de estudio, una flexibilidad y dignifica al trabajador. Aquí hemos ultrajado al trabajador, hemos ultrajado al usuario del transporte. El CITRAM ha tratado de mejorar eso, aunque tiene algunas fallas de fondo más críticas que no haya tiempo para comentarlas, pero el transporte colectivo es degradante. La gente llega encrespada a su trabajo con eso de las velocidades. Aquí están obligados porque el sistema permite que hayan buses de propietario individual. Cada uno compite con el otro. Es elemental que eso no ocurra. Ese es el cáncer que se carcome a la eficiencia del transporte público. Sí. Y a mí sí me gustaría analizar un poco, aunque tal vez será tema de otro programa, lo del CITRAMS, porque el CITRAMS, en mi opinión,
no solo no es una solución, sino que es un agravante al problema. O sea, yo me acuerdo cuando yo estuve en el gobierno que estaba el alcalde Mario Valiente, que tenía, estoy hablando de hace casi 30 años, se hablaba del metro. O sea, y no estamos hablando de un metro carísimo, no estamos hablando de un metro de Panamá, pero imagínense si en ese tiempo la presidencia, que prácticamente bloqueó la iniciativa del metro, ya tuviéramos más de 20 años de tener un metro, ya tuviéramos más de 20 años de tener un sistema de transporte organizado, digamos del corredor de Apopa para acá, ahí se pudiera tener un tren ligero para alimentar y descongestionar las carreteras. Mire, yo tengo una opinión sobre lo que es un metro. Me parece que es un lujo que no podemos darlo. Depende qué tipo de metro, claro, Ricardo. pero aún el más barato, difícilmente. El Citran parecía una solución, pero tiene errores, pecados originales tremendos. Mire, no se hizo un estudio de origen-destino, no se sabe cuánta gente se mueve. Diseñaron un sistema para 425,000 pasajeros moviéndose al día en un orden cronométrico. 12,500 van hacia el oriente por hora y 12,500 van hacia el poniente por hora. Eso es absurdo. Que es irreal. Es irreal. Cualquier persona con mínimo sentido lógico sabe que eso no funciona así. Sin embargo, así está diseñado. Los buses vienen vacíos de Soyapango a llevarse a la gente a El Salvador del mundo. Bueno, una serie de errores que yo creo lo van a hacer inviable económicamente y se habrá perdido una buena oportunidad para mejorar el servicio, dignificar el servicio del transporte colectivo y al usuario. La gente llega después de 3 horas de movilización. Yo tengo trabajadores que antes, tengo una empresa de construcción, empezábamos a las 7, después me pidieron que a las 7:30, después me pidieron que empezáramos a las 8. Les dije yo, ¿por qué? Sí, porque para estar en el trabajo a las 7 tenemos que salir a las 4 de la mañana de donde viven. Algunos que viven por Cojutepeque, Zaragoza, etcétera, porque el transporte es muy ineficiente. Llegaban cansados, desvelados a dormir a la cuneta de las construcciones. Eso no es lógico. Y eso pasa en otros niveles. Aún el que tiene carro propio, cuando llega a su oficina después de 1:30 de un trayecto que debía demorarle 12 minutos, llega encrespado, de mal humor, negativo, pesimista, etcétera, que lo afecta en su trabajo, como ya no, y en su relación familiar. Familiar y todo. Pierde contacto con los hijos. Los trabajadores míos decían que todas las semanas no veían a los hijos porque cuando salían en la madrugada estaban dormidos y cuando regresaban a las 8 o 9 de la noche ya estaban otra vez acostados. No, y también, y si nos extendemos a la red vial de carreteras, tenemos quizás una de las carreteras más importantes del país atravesando un mercado, sí, que es la carretera que viene de Acajutla, Sonsonate, y tiene que atravesar Lourdes. Sí. Ese es un pecado. Sí, y un peligro. Y un peligro. Tenemos ese corredor costero que quieren hacer, que va a topar al desvío para San Miguel, cuando si en realidad lo quisieran hacer, deberían de hacer un acceso directo a la Unión, si es que en realidad quieren agilizar el tráfico. Valga la oportunidad de su programa, que es tan atendido por la población, para hacer una sugerencia pública al gobierno de que cree un organismo técnico. Están haciendo muy malas cosas, pero pésimamente. Eso ayudaría mucho. Hay gente capacitada en El Salvador, por cierto, están emigrando. Yo estoy viendo uno. Sí. No, yo estoy viejo ya y no me interesa. No, pero mire, las canas sirven. Lástima, Ricardo, que cuando llegamos a viejos tenemos la experiencia que los muchachos no han adquirido. Sí. Y en este país se pide un trabajador no mayor de 30 años con un posgrado. Pero mire, gente como usted, Ricardo, que tiene la experiencia, el conocimiento, la energía
Bueno, no, pero usted, yo percibo en usted una persona que quiere seguir aportando. O sea, y por eso lo he invitado a este programa, porque el aporte que usted está haciendo ahorita es valiosísimo. Pues intento. Debo decirle que he escrito ofertas a instituciones que quieren hacer algunos proyectos. Digo, mire, yo soy un profesional jubilado y quisiera trabajar. No necesita pagarme. Lo que necesito es terapia ocupacional, porque mi empresa, que es de construcción, hoy está sin trabajo, porque aquí para dar la ANDA, una aprobación de factibilidad de agua, se tarda en 1 año, Alfredo. Y se tardaron 1 año para decirme que no me la podían dar. Bueno, y ese es ANDA. Hablemos de medio ambiente, hablemos de un montón de cosas. Mire, hoy es más difícil que nunca antes trabajar para ganarse $1. Antes había que hacer 100 unidades de esfuerzo. Hoy hay que hacer 250. No, y mucha gente mejor tira la toalla. Así que yo estoy contento de llegar a viejo y poder descansar un poco. Muchas gracias, Alfredo, Ricardo. ha sido un gusto. Igualmente. Me he sentido muy cómodo. Y le agradezco mucho el aporte que usted ha hecho. Discrepamos en algunas cosas, pero ese es el gusto de la vida. El enriquecimiento de estos eventos. Así que muchas gracias y gracias a todos que han hecho posible este programa. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.